Cuando escuchamos la palabra vampiro o vampirismo, se nos viene a la mente la imagen de un tipo pálido y elegante que merodea por la noche, envuelto en una capa negra, en busca de víctimas a las que clavarle sus afilados colmillos. Bueno, esa es la imagen que la literatura gótica y el cine se ha encargado de difundir sobre estos personajes, a tal punto que hoy en día se nos hace más común visualizarlos en castillos que en cementerios, como originalmente lo hacían. Porque sí, la realidad es que cuando el término vampiro surgió por primera vez, mucho antes de la aparición de Drácula, las cosas eran muy diferentes. Los vampiros, como seres que beben sangre, aparecieron a inicios del siglo XVIII, teniendo como antecedentes la victoria austriaca sobre el Imperio Otomano en 1716 y la posterior toma de Belgrado en 1717, tras la cual Austria se quedó con grandes extensiones de Serbia. Fue precisamente al llegar a las tierras de los pueblos eslavos que los austriacos se encontraron con informes sobre esas extrañas criaturas que nunca antes habían oído nombrar. De hecho, la palabra vampiro apareció escrita por primera vez en un informe de un oficial médico del Sacro Imperio Romano Germánico, que por esa época tenía como uno de sus países integrantes a Austria. Dicho informe habla sobre el caso de un pueblo de nombre Kisilova, donde 9 personas habían muerto en el lapso de 8 días a causa de enfermedades repentinas provocadas por un hombre llamado Petar Blagojevic, que les había visitado por la noche, mordido y chupado la sangre. El problema es que dicho sujeto ya estaba muerto y había sido enterrado 10 semanas atrás. Así, los aldeanos pidieron permiso para exhumar el cuerpo y, como nueva autoridad, el intendente imperial austriaco del lugar aceptó e incluso estuvo presente en el acto, donde se le clavó una estaca en el corazón al cuerpo para luego ser cremado. Al respecto, él describió lo siguiente: la cara, las manos y los pies y todo el cuerpo estaban bien constituidos, que no podrían haber estado más completos en su vida. Con asombro, vi un poco de sangre fresca en su boca, que había chupado de las personas asesinadas por él, con lo cual, al ser perforado, mucha sangre completamente fresca fluyó también de sus oídos y su boca, y tuvieron lugar otros signos que no describo por respeto. Como el informe fue enviado a Viena y fue publicado en un periódico local, el fenómeno se extendió y, a los pocos años, el vampirismo ya se había convertido en toda una epidemia en Europa del Este. Las autoridades enviaron equipos de cirujanos militares para investigar y realizar autopsias, descubriendo que los casos eran bastante consistentes, razón que hizo del vampirismo una condición reconocida que comenzó a ser abordada en decenas de artículos y libros de la época, que casi siempre describían lo mismo: cadáveres con sangre fresca corriendo por sus venas y vísceras, sangre en sus bocas, tez rosada, cuerpos regordetes, etc. Se decía pues que los cadáveres salían de sus tumbas para chupar la sangre de los vivos, quienes terminaban palideciendo y consumiéndose, mientras sus atacantes regresaban a sus tumbas satisfechos, más gordos y con la tez rosada. En pocas palabras, los muertos la pasaban bien, pero ¿qué estaba pasando en realidad? Muchos trataban de dar una respuesta atribuyendo el fenómeno a engaños y traumas masivos, al uso accidental de drogas alucinógenas o la alteración de la descomposición de los cuerpos a causa de químicos en la tierra. La verdad es que la respuesta a este misterio se hallaba precisamente en el proceso de descomposición.
Recordemos que en el pasado no era tan común estudiar el proceso de putrefacción de los cuerpos, pues como eran fuente de contagio, se precisaba su rápida eliminación. Entonces, los síntomas que describían sobre los supuestos vampiros desenterrados y ultimados en sus tumbas solo eran parte del proceso de descomposición natural. En algunos cadáveres la sangre se coagula pero se licúa nuevamente, y los gases aumentan la presión en el abdomen, forzando los pulmones hacia arriba y expulsando los tejidos descompuestos por la boca y las fosas nasales. De ahí que pareciera que habían bebido sangre. Al mismo tiempo, la hinchazón de los gases bacterianos post-mortem provoca que los cuerpos se vean regordetes y saludables, y también explica el gemido audible que algunos muertos dejaban escapar al clavarles una estaca. Al final, parece que el caso de los vampiros que salían de sus tumbas sí se trataba de una mera leyenda, que sin embargo evolucionó hasta convertirse en los vampiros aristócratas y elegantes que hoy conocemos, popularizados gracias a la mítica novela de Drácula y tan famosos en la época victoriana. Yo soy Giorgioa. Hasta la próxima.